Buenas tardes. Estamos en su programa La Misión Continúa. Agradecemos cómo ustedes van siguiendo este programa a través de las radios que retransmiten, como también a través de las distintas plataformas digitales. Hemos estado reflexionando sobre el cómo vivir en comunidad en dos aspectos fundamentales: el estudio del Evangelio y la revisión de vida. Demos un paso adelante y reflexionemos ahora sobre la Iglesia como comunidad de seguidoras y seguidores de Jesús, Maestro y Señor. El asunto, ¿cuál es? Es volver al Jesús de los Evangelios para conocerlo, amarlo, seguirlo y testimoniarlo. Y recordamos que la manera mejor de participar de una pequeña comunidad de discípulos de Jesús en comunión con toda la iglesia. Esto es muy importante. La iglesia es la comunidad de los seguidores y seguidoras de Jesús, Maestro y Señor. Necesitamos profundizar más este aspecto. Para el cristiano, lo esencial es el seguimiento de Jesús. Quien no sigue a Jesús no es cristiano. La iglesia viene después. Este es el mensaje de los textos del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios fueron escritos en los últimos 30 años del siglo I, es decir, de 40 a 70 años después de la resurrección y ascensión de Jesús. Podemos leer cada texto de los evangelios con dos preguntas simples. ¿Qué Jesús aparece en el texto sagrado que acabamos de leer? Ver sus sentimientos, sus opciones, sus estilos de vida. Y la otra pregunta: ¿qué quiere decir seguir a este Jesús hoy y aquí? Los evangelios fueron escritos exactamente para responder a estas dos preguntas. Los evangelios nos dicen que el seguimiento de Jesús es la identidad del cristiano. Repito, cristiano es el que sigue a Jesús, no el que se llama cristiano y no lo sigue. Los evangelios fueron escritos para salvar la identidad del ser cristiano, que es ser discípulo de Jesús de Nazaret. Surgieron porque las primeras comunidades venían atravesando situaciones críticas, problemáticas, contenciones, hostilidades y rechazo. Ante esa situación viene la necesidad de organizarse y organizar más su estructura. Tuvieron que enfrentar a los peligros de la burocracia, del sistema político, militar, religioso imperante, del autoritarismo, de la división y confrontación, del machismo, del divorcio entre fe y vida. Los autores sagrados pusieron por escrito los evangelios bajo el impulso del Espíritu Santo. ¿Cuál era el orden? Ser discípulo y discípula de Jesús. ¿A partir de qué? De las situaciones concretas en las que se encontraban y no a pesar de ello.
era dar una respuesta como creyente en Jesucristo ante esa situación. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un testimonio escrito, no el único, sobre los orígenes de la iglesia, insiste en la misma preocupación. Recuerda con frecuencia que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. El autor sagrado no se refería a la Biblia como libro escrito en la época. Aún no existía la imprenta. Todo era escrito a mano con dificultad y en cuero seco de animales generalmente. La palabra de Dios que crecía era el seguimiento de Jesús. Una multitud de hombres y mujeres se incorporó al número de los que creían en Jesús, nos dice el libro de los Hechos 5:14. La acción de los misioneros estaba orientada a este propósito. Nosotros no podemos callar sobre lo que hemos visto y oído, dijeron Pedro y Juan ante el Sanedrín en Jerusalén, después de haber pasado una noche en la prisión. Hechos 4:20. Hay un detalle muy significativo en el hecho narrado por los Hechos de los Apóstoles. Las autoridades judías, llenas de envidia y de miedo, arrestaron a los apóstoles y los pusieron en cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor, abriendo las puertas de la prisión, los llevó hacia afuera y les dio la orden: van y se presentan en el templo y anuncian al pueblo todas las cosas de ese modo de vivir. Hechos 5:20. Este modo de vivir era la persona de Jesús, su memoria viva, su manera de ser, sus sentimientos, su estilo de vida. Por tanto, evangelizar no es predicar normas y doctrinas en primer lugar, como unos los hacen, sino que es vivir y testimoniar un estilo de vida, una manera de vivir la existencia humana, aquella al estilo de Jesús. Las comunidades, iglesias locales surgieron enseguida como medio para fortalecer y consolidar el seguimiento de Jesús. Por lo tanto, las comunidades son instrumentos al servicio del seguimiento de Jesús. Ellas no son prioridad, instrumento importante, pero siempre instrumento. Las comunidades que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles tienen un mínimo de estructura y el máximo de espiritualidad, y no renuncian al seguimiento de Jesús. A veces tenemos mucha estructura y poca espiritualidad. No es así. Es al contrario. El autor sagrado escribe para las comunidades de los años 80 y 90 del siglo I, cuando se estaban estructurando las comunidades, pero con el peligro de perder el dinamismo misionero inicial del seguimiento de Jesús. Recuerda la experiencia de algunas primeras comunidades de los años 30 al 60 del primer siglo para pasar el mensaje. Lo que vale, ¿qué es el seguimiento de Jesús. El primer viaje misionero de Pablo y Bernabé fue entre los años 45 al 49, 15 años después de la ascensión de Jesús resucitado.
En la ida entre peligros y persecuciones, testimoniaron con valentía la propia fe en Jesús de Nazaret, Maestro y Señor. Surgieron por todas partes los primeros grupos de seguidores de Jesús. Y volviendo a la comunidad de Antioquía de Siria, de donde habían salido, Pablo y Bernabé resolvieron regresar por el mismo camino de ida para fortalecer a los seguidores de Jesús que vivían ya en comunidad. Tenemos que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:21. Luego el texto dice: nombrarán ancianos, es decir, presbíteros, en cada iglesia. Rezaron, ayunaron y los confiaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23. Es interesante notar que en la ida despertaron a los oyentes a la belleza del seguimiento de Jesús. En el regreso, sugirieron un mínimo de organización, presbíteros en cada comunidad, para fortalecer la fe en el Salvador. Fue el máximo de espiritualidad, vivir el mismo espíritu que había en Jesús y el mínimo de organización necesaria. ¿Y todo para qué? Para favorecer el seguimiento de Jesús de la mejor manera posible. Es un mensaje importante para las comunidades de hoy. El peligro de las iglesias particulares de hoy es dar más atención a la organización de las comunidades que al seguimiento de Jesús. Se habla más sobre asuntos de iglesia y se cultiva poco el seguimiento de Jesús. Las crisis que atraviesan las varias iglesias cristianas son en gran parte consecuencia de la falta del seguimiento de Jesús en la historia, en el hoy y en el lugar. Divorcio entre fe y vida. Por lo tanto, todo en la iglesia debe tener la marca del seguimiento de Jesús. La oración, celebraciones, reuniones, sacramentos, comunidades, grupos, movimientos pastorales, catequesis, cursos, festejos, novenas, convivencia. Todo debe tener el sello del estilo de Jesús. En todo esto y lo demás, el conocimiento y el seguimiento de Jesús debe ser prioridad absoluta. Como decía San Benito de Nurcia, no anteponer nada a Jesucristo. La organización, presbíteros, obispos, pastorales, construcciones, parroquias, diócesis, todo eso viene después. La razón de ser y de existir de toda esa organización necesaria, no la estamos despreciando, es necesaria, es para cultivar y favorecer el seguimiento y el testimonio de Jesús de Nazaret, Señor y Maestro. Todo pues debe orientarse hacia ese objetivo. En la organización de la iglesia, la pregunta decisiva es eso y aquello que queremos, decidimos realizar, ¿está sirviendo al seguimiento de Jesús? Si no sirve para ese propósito, debe ser eliminado. Toda la organización de la iglesia, desde la curia vaticana hasta el más pequeño templo rural, estoy hablando de
una aldea, en nuestra parroquia de Jocotán, del consejo pastoral local. Todo eso debe estar en vista al seguimiento de Jesús. Por eso la conversión permanente es vital. Siempre nos estamos convirtiendo para ser fieles seguidores de Jesús. Pero al mismo tiempo es muy difícil vivir el seguimiento de Jesús, y lo digo claro, sin pertenecer a una comunidad eclesial. Por naturaleza, somos seres hechos para la comunión, para vivir en comunidad. Caminamos junto a los demás, como nos lo ha estado enseñando este sínodo sobre la sinodalidad. Necesitamos la convivencia con las otras personas que sintonicen con nuestra misma opción y decisión de seguir a Jesús, con la finalidad de compartir, profundizar, discernir los llamamientos del Evangelio, para ayudarnos mutuamente, para pedir perdón, para celebrar la misma fe en Jesucristo, único Maestro y Señor. Todo esto forma parte del ser eclesial, del ser iglesia. Ser cristiano y ser iglesia son inseparables. No se puede decir que se ama a Jesucristo sin amar a la iglesia. La iglesia es del Señor. En el capítulo anterior planteamos una pregunta muy importante: seguir a Jesús. Pero, ¿qué Jesús? Vimos que había motivos de sobra para lanzar la pregunta. Ahora tenemos que plantear otra pregunta. La iglesia es instrumento indispensable, sí, pero ¿de qué? ¿De qué iglesia? Estamos hablando del tema. El tema ahora es la iglesia. No se trata de entrar en pelea entre las iglesias. Nunca olvidar que lo más importante en el seguimiento de Jesús es vivir la comunión. Él nunca aceptó el fanatismo. Jesús reprendió a los discípulos que querían entrar en pelea con los habitantes de una aldea de samaritanos tradicionales enemigos de los judíos, y partieron a otro lugar. Lucas 9, 55, 56. Otra vez llegó hasta el punto de poner a un samaritano como ejemplo para los judíos. Lucas 10, 25, 37. Nunca un doctor de la ley o un fariseo, un escriba, habría dicho esto y hecho eso. Jesús desenmascaró el fanatismo de los doctores de la ley y de los fariseos, que recorrían mar y tierra para convertir a una persona a su propio grupo. Los grupos en la iglesia no están para hacer crecer el grupo, está para que seamos seguidores de Jesús. Y si el grupo ayuda a seguir a Jesús, está bien. Pero no estamos en proselitismo dentro de la iglesia. Al citar esas palabras duras de Jesús, el autor sagrado, llamado Mateo 23 al 15, que nos habla de que no se trataba de conseguir gente para el propio grupo, quería alertar a sus destinatarios, las comunidades, del peligro del fanatismo que podía entrar en ellas. Revisémonos en nuestros grupos cómo estamos. La pregunta: ¿qué iglesia vale para todas las iglesias, las comunidades, las pastorales, los grupos? Solo tienen razón de existir
aquellas organizaciones que buscan ayudar a cultivar el seguimiento de Jesús, y no de cualquier Jesús, sino del Jesús de Nazaret que testimonian los evangelios. No se trata de gritar el nombre de Jesús al derecho y al revés, sino de conocerlo más de cerca para amarlo, seguirlo y testimoniarlo con humildad, con alegría e inmensa gratitud. Pastores, presbíteros, obispos, movimientos, asambleas, cursos, celebraciones, ritos, sacramentos, homilías, predicaciones, reuniones, parroquias, comunidades, estilos de vida que no cultivan en primer lugar la espiritualidad del seguimiento de Jesús para los tiempos de hoy, no tienen razón de existir, no sirven. También en nuestra Iglesia Católica no puede haber lugar para adornos, vanidades, títulos de honor, exhibicionismos, burocracias, carrera por el poder, por los títulos y por la acumulación. Vanidad de vanidades. Se trata de seguir a Jesús. Todas las estructuras de la Iglesia deben vivir en un proceso de cuestionamiento y de conversión permanente. Ya el Concilio de Trento, 1545 al 1563, declaró que la Iglesia debe vivir siempre en un proceso de reforma permanente y no solo de vez en cuando. Y una de las afirmaciones más importantes del Concilio Ecuménico Vaticano II es la enseñanza de que la Iglesia no está por encima de la palabra de Dios. La Iglesia está a su servicio. Dei Verbum 176. Para tener claro lo que significa ser Iglesia, es indispensable tener una aproximación histórica a la persona de Jesús de Nazaret, tener convicción clara del discipulado de Jesús. No hay iglesia verdadera sin el seguimiento de Jesús de Nazaret. Continúa pues la pregunta, ¿pero qué iglesia? Imaginémonos la cima de una montaña donde queremos llegar. Hay varios caminos posibles que conducen a la cima, a la cumbre. Hay también caminos que no llegan hasta ese punto. ¿Cuál de ellos seguir? Ciertamente aquel que lleva a la cumbre de la montaña con mayor seguridad. Así es el camino de fe. Lo importante es llegar al encuentro con el absoluto, con Dios, que es relación de amor en el grado máximo y el sentido pleno de nuestra vida. Los diversos caminos son las diferentes experiencias religiosas, los distintos grupos. Es señal de sabiduría acoger aquella experiencia que mejor nos ayude al llegar al destino. Y no hay grupo ni movimiento mejor que otro. Y no hemos de despreciar a los otros. No es bueno cambiar de grupo, de iglesia, como que si fuera una camiseta o un juguete por el gusto de la novedad. Tampoco es correcto cambiarla a causa de algún malentendido o incomprensión, porque a veces los problemas son problemas de relaciones, en los que no entra para nada Cristo. Entra la coherencia del seguimiento de Jesús de parte mía. Necesitamos tener criterios a la hora de elegir o de confirmar la comunidad o el grupo que hemos elegido. Monseñor Óscar Romero indicó un criterio importante para estos tiempos difíciles, dramáticos en que vivió. Una iglesia que no sufre persecución, decía,
que busca privilegios y cosas de la tierra, tengan cuidado. Ella no es la verdadera iglesia de Jesucristo. Así lo dijo en la homilía del 11 de marzo de 1979. Hoy, las muchas iglesias perseguidas por ser cristianas, y se calcula que durante el año 2016 fueron asesinados 60,000 cristianos, casi todos católicos, por ser seguidores de Jesús. Entre ellos hay cientos de niños. Como afirma el Papa Francisco, hoy hay más mártires cristianos que al inicio del cristianismo. No es posible que otros millones de cristianos se queden ahí mirando con indiferencia tanta masacre de hermanos en la fe. El Papa Francisco nos ofrece criterios importantes para discernir qué iglesia elegir. Hoy la iglesia debe ser una iglesia en salida. Así lo dice en la alegría del Evangelio número 20. Prefiero una iglesia accidentada, herida y embarrada por haber salido a los caminos que una iglesia enferma por el encierro y la comunidad de agarrarse a las propias seguridades. Alegría del Evangelio 49. Terminando, decimos que los católicos tienen motivos de sobra para renovar la pertenencia a la iglesia. Los orígenes de la iglesia católica, su larga tradición, su riqueza espiritual, su solidez teológica, la eficacia de los sacramentos, garantizan estar en el camino correcto. La cantidad inmensa de santos y de santas, de innumerables mártires que han muerto en favor de la justicia y por defender los derechos de los más empobrecidos. Todo esto transmite alegría y esperanza. La presencia de María, madre y discípula de Jesús, modelo de discipulado para todos los cristianos, transmite fuerza y sabiduría. También, como es natural, la iglesia tiene muchas fallas, pero eso no disminuye la riqueza de dones y valores que siempre hubo en ella, incluso en los momentos más oscuros o negativos de su caminar a lo largo de la historia. Si no fuera la iglesia de Cristo y no estuviera el Espíritu Santo, la iglesia ya se hubiera acabado, pero tampoco puede acomodarse, a pesar de todo esto, quedarse sentada en el trono, y su lugar correcto es el camino, los caminos de la historia. La intimidad de la iglesia con Jesucristo es una intimidad itinerante en camino, nos dice el Papa Francisco en la alegría del Evangelio número 49. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga hasta el próximo programa, y meditaremos en esta misma línea sobre el curar enfermos y expulsar demonios hoy. Bendiciones.